En la grabación. Yo no la vi en la grabación, no sabía. ¿Dónde está ya? Ronaldo ya está grabando. Listo. Entonces volvemos. Vuelvo a entrar. Vamos a recordar la clasificación de los semiconductores de potencia. Por favor, miremos. Espera y apagamos micrófonos. Vamos a desactivar micrófonos. Por acá. Listo, gracias. Ya todos los micrófonos parece que están desactivados. Solo el mío es el que está funcionando. Voy a apagar la cámara también para que no coma tanto ancho de banda. Y poder continuar. Entonces decíamos que los dispositivos semiconductores se pueden clasificar de diferentes formas. Primero, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo al tipo de alimentación o según el tipo de control. En ese sentido, vamos a decir que de acuerdo a la naturaleza constructiva, los dispositivos semiconductores de potencia se clasifican en diodos, transistores, tiristores, híbridos, ¿sí? Y así sucesivamente. De acuerdo al voltaje de alimentación o a la alimentación, ¿sí? Estos dispositivos pueden ser bipolares o unipolares. Los dispositivos bipolares, ¿sí? Vamos a tener los diodos, o los tiristores. Aquí no sé por qué me metieron el transistor. No, el transistor no es un dispositivo bipolar. El transistor es un dispositivo unipolar. Los dispositivos unipolares son los transistores BJT o MOSFET. Ambos son dispositivos unipolares. Aquí es importante de pronto hacer una aclaración, no sé por qué me metieron este acá. Este dispositivo BJT, el nombre de Bipolar Junction Transistor, ¿sí? Es precisamente porque, como su nombre lo indica, presenta una unión bipolar, más este dispositivo no soporta voltajes bipolares. Entonces, el dispositivo es unipolar. Los transistores son dispositivos unipolares. Según el tipo de control, vamos a tener dispositivos controlados por voltaje. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Vamos a tener dispositivos controlados a la conducción por un pulso de corriente o por un haz luminoso. Dispositivos controlados a la conducción y al bloqueo por un pulso de corriente. Y dispositivos controlados a la conducción y al bloqueo por un pulso de voltaje. En cuanto a los dispositivos tiristores, si hablamos de los transistores, ellos presentan una conducción, ¿sí?, al bloqueo, ¿sí?, y a la conducción. Entonces, se pueden controlar al bloqueo y a la conducción, pero por un pulso, por una señal que nosotros llamamos continua. Mientras la señal esté, el semiconductor
permite el paso de corriente. De lo contrario, no. Entonces vamos a decir que la diferencia entre un pulso y un impulso. Un tiristor se activa por un impulso. Un transistor se activa por una señal pulso. Bueno. Comenzamos con los primeros, los diodos. Pero aquí no vamos a hablar del diodo de aplicación general, de propósito general, sino el diodo de potencia. Por allá en la década del 40, inicios de la década del 50, del siglo anterior, los ingenieros electricistas se encontraron con un problema, y era que necesitaban cambiar esos relevos electromecánicos por dispositivos que fueran más pequeños, porque esos relevos electromecánicos eran muy grandes, demasiado grandes, voluminosos y costosos. Le presentaron la tarea a los investigadores, ¿sí? Y ellos se dieron la tarea de encontrar un dispositivo semiconductor que pudiera reemplazar a esos contactores. Entonces, viendo las características del diodo, que era un dispositivo que permite la conducción y el bloqueo, dijeron, por aquí como que es, ¿sí? Pero hay un pequeño inconveniente. El diodo de propósito general soporta voltajes por ahí de hasta 100 voltios solamente. Y en aplicaciones en ingeniería eléctrica, los voltajes que se presentan son del orden de los kilovoltios. Siguieron investigando cómo podrían construir un diodo que cumpliera con estas características. Y ensayando materiales, se encontraron, ¿cierto?, con un material, ¿cierto?, N, que cumplía con estas características. Vieron, este material ¿sí?, soporta altos voltajes inversos y permite la conducción de altas corrientes. Por aquí como que es. Y ahí podemos decir que inició el auge de la electrónica de potencia con la invención del diodo. El diodo de potencia. Con la invención del diodo de potencia, entonces ya comenzó el auge de la electrónica de potencia. Y los dispositivos que vinieron a continuación, ¿sí?, les llamaron dispositivos semiconductores de potencia. Y ahí se le dio ese nombre, electrónica de potencia. ¿Por qué? Porque la aplicación estaba enfocada en dispositivos semiconductores. En ese sentido, entonces, el diodo de potencia, al igual que el diodo de señal, se representa por el mismo símbolo. Tiene un ánodo y un cátodo. La aplicación es la que es diferente, y la característica voltaje corriente. El diodo de potencia, a diferencia del diodo de pequeña señal, ¿sí?, el diodo de pequeña señal presenta una respuesta exponencial. El diodo de potencia presenta una respuesta lineal de corriente. Entonces decimos, cuando está polarizado en inverso, no conduce. Cuando está polarizado en directo, para poder conducir necesita un voltaje umbral. El voltaje umbral del diodo de potencia es de aproximadamente 1 voltio. Y después del voltaje umbral, después de que rompe esa barrera de potencial, presenta una respuesta lineal. Entonces, ya no hablamos de una resistencia dinámica, sino de una resistencia fija del diodo de potencia. Y a medida que
incrementa la corriente que circula por el diodo, va a incrementar entonces la caída de potencial entre el ánodo y el cátodo. Bueno. Veamos las características generales de los diodos. El diodo fue diseñado para soportar voltajes inversos. En este sentido, entonces vamos a hablar acá del voltaje RWM, del voltaje RRM y de un voltaje BRSM. Por acá ustedes arriba, ustedes ven un BF. Este es el voltaje de forward. Ese voltaje de forward es la caída de tensión, o representa la caída de tensión que existe entre el terminal ánodo-cátodo cuando está conduciendo. Se hizo grande es solamente para especificar y para que no se ignore la caída de tensión, para no ignorar esa caída de tensión. Porque estamos hablando de 1 voltio, 1.5 voltios. Y si lo multiplicamos 1 voltio por 10 amperios que circulan a través de un diodo de potencia, estamos hablando de 10 vatios. Entonces ya esta potencia que está siendo disipada en este dispositivo ya comienza a ser tenida en cuenta. En cuanto a los voltajes inversos, nos encontramos con BRWM. R return work máximo. Entonces sería voltaje inverso máximo de trabajo. BRRM. Repetitive return máximo. ¿Qué es? Voltaje inverso máximo repetitivo. Entonces, algunos fabricantes asumen que BRRM y BRWM es el mismo. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que el BRRM y el BRWM, ¿cierto?, son diferentes si estamos hablando de tiristores. En los diodos es el mismo. En un diodo es el mismo porque no existe conmutación. Pero aquí este BRRM se puede notar cuando hablamos de SCRs o de tríadas. Cuando existe una conmutación va a haber un impulso. Este impulso es ese BRRM. Siempre que hay una conmutación va a haber un impulso. Entonces ese es el RRM. En los diodos lo vamos a asumir igual, BRRM y BRWM como el voltaje máximo inverso de trabajo o máximo inverso repetitivo. También hablamos de un voltaje inverso máximo no repetitivo. Este voltaje inverso máximo no repetitivo o BRSM es un voltaje que cuando se desea medir es un experimento destructivo. Por lo general en el laboratorio, de 10 millones de tiristores, agarran 100 tiristores, les hacen una prueba, ¿cierto? Y con base en esos 100 tiristores se saca un promedio. Aplicando técnicas estadísticas, pues afortunadamente ustedes como futuros ingenieros manejan muy bien la parte estadística y entienden eso, de que a través de una curva gaussiana, ¿sí?, no necesitamos hacer experimento con los 10 millones porque si no, no nos quedan dispositivos para vender, pero que con base en 100 dispositivos que se destruyen, se puede obtener una respuesta promedio para los demás semiconductores. Entonces, a través de una
prueba, decíamos, destructiva, se puede conocer este BRSM, ¿sí? Y los demás parámetros. Lo mismo con este BRWM, ¿sí? Estamos midiendo el BRWM, debemos dañar unos 100 dispositivos, entonces estamos hablando de 10 millones en las pruebas, con que se dañen 10.000 dispositivos, pues no es mucho lo que afecta, pero sí nos da una buena herramienta para poder trabajar los demás dispositivos. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Esa prueba que se hace es aplicándole un voltaje al dispositivo y se aplica. Sí, señor, claro. Entonces, se le aplica el voltaje al dispositivo, se aplica en un circuito, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar primero del BRWM, por ejemplo. El BRWM es la señal, el valor máximo de la onda sinusoidal, ¿sí? Entonces comienza a aplicarle una onda sinusoidal, ¿sí? Llegamos, digamos, ¿cómo lograron determinar que era 800 voltios? Por ejemplo, llegan a 790, ¿cierto? Y los dejan ahí un rato, ¿cierto? Un día, 2 días, ¿cierto? Y están trabajando con otros dispositivos simultáneamente. Por eso les decía que vamos a tomar una muestra de unos 10.000 dispositivos. Están trabajando simultáneamente, ¿cierto? Unos con 790, otros con 810, otros con 800, otros con 810, con 850 y así sucesivamente. Entonces, en el laboratorio se observa que los dispositivos con 850 voltios se dañan al cabo de 10 días. Por ejemplo, que los de 840 duran 30 días. Ya. Y mientras que los de 800 voltios continúan trabajando. Dicen, bueno, este es el dispositivo entonces este es el valor máximo. Ese es lo que, así se establece. ¿Cierto? Porque no crea que es que de una vez llega y se destruye, no. Él soporta un voltaje máximo, ¿cierto? Y incluso usted dice que es 800, pues usted le puede aplicar 810 y todavía no se ha dañado. Pero si le aplica los 820, se destruye. Entonces ahí es donde están trabajando en esa parte. Listo. Bien. Lo mismo con el BRSM. El BRSM es un voltaje demasiado alto, ¿sí? Que por lo general es debido a descargas atmosféricas, pero que se ocurre por ahí de una vez en 1 millón, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Que donde está en una planta funcionando, puede ocurrir una descarga y esas descargas eléctricas traen voltajes, ya en teoría electromagnética. El semestre pasado hablamos algo de eso, ¿cierto? De que para que exista un arco entre la nube y la Tierra, se necesitan millones de voltios. Entonces, y si existe una descarga eléctrica muy cercana a una planta, pues lo más probable es que afecte el funcionamiento del sistema. Entonces, ese sería el BRSM. BRSM. Ese ocurre una sola vez y se daña. ¿Cierto? Listo. El voltaje Bueno, BRCM es el voltaje que puede salir de la nada. no, de la nada eso es ruido. Lo que sale de la nada podríamos decir que es ruido. Este voltaje RSM, ese aparece por lo general es de una descarga eléctrica y la descarga eléctrica no vamos a decir que eso no es nada. Ya creo que tenemos conocimiento de varios casos, ¿sí? Un caso aquí en Cúcuta donde a un joven estudiante de la UDES lo mató un rayo. Eso fue hace como unos 5 años, creo. En Cali, un deportista, un futbolista, estaban en pleno entrenamiento, estaba cayendo un aguacero, una lluvia, estaban en entrenamiento y cayó un rayo ahí en la cancha, en el estadio donde estaban entrenando, y al más grande
le cayó la pelotica, pues, lógicamente, porque es el que está más cerca de la nube, ¿sí? Le agarró y lo carbonizó. Entonces no podríamos decir que la nada, Ronaldo, no, al contrario, hay muchísima energía ahí. Bien, continuamos con la corriente. El diodo fue diseñado para conducir corriente en sentido ánodo-cátodo, o sea, en directo. Soporta voltaje inverso, conduce corriente en directo. El tipo de corriente que tenemos, pues ya ustedes conocen los valores nominales, que son valor promedio, valor eficaz, ¿cierto? Aquí hablamos de un máximo repetitivo y de un SM, ¿cierto? Igual, entonces vamos. IF, hablamos de corriente forward o corriente directa. IF es forward. IFAB, corriente directa promedio, el valor promedio. El valor eficaz o RMS es ligeramente superior, porque hablamos de una corriente DC. La IFRM, la corriente directa máxima repetitiva. Entonces es el pico repetitivo. Podríamos decir que esta sería la corriente máxima de trabajo, porque es periódica. Y por último, hablamos de la corriente máxima no repetitiva. Esta corriente máxima no repetitiva es importante tenerla en cuenta porque en los sistemas de electrónica de potencia, sobre todo en el arranque de motores, creo que ustedes tienen conocimiento. ¿Ya ustedes vieron máquinas eléctricas o están viendo máquinas eléctricas? Sí, que Y por en lo el, general es 7 veces, Sí, profe. en el siete veces la arranque, corriente. Sí, 7 veces la en corriente el nominal arranque, más. la corriente de arranque es unas 7 veces mayor que la corriente nominal. Entonces, es importante tener en cuenta esa IFSM para que las 7 veces no nos vayan a destruir. Entonces, se nos destruye el diodo en el arranque y no nos damos cuenta. Entonces, es importantísimo. Sobre todo ahí en electrónica de potencia, cuando estamos en el laboratorio, en potencia 2, básicamente, cuando están haciendo inversores, se comete mucho ese error. Pero profesor, pero es que aquí dice que este diodo soporta 5 amperios, yo no estoy trabajando sino con 1 amperio, ¿sí? Y cuando vamos a mirar, bueno, y la corriente inicial, claro, la corriente inicial es de 20 amperios, ya se ha dañado el dispositivo, no alcanzan a mirar y, ¿sí? Cuando ya el dispositivo está dañado, y queman, y vuelven, y cambian, ¿sí? Entonces, es importante en el arranque de un sistema de electrónica de potencia, tener en cuenta el IFSM. Profesor, ¿Sí? inclusive en la práctica número 2 de la rectificación de onda completa, yo me fijé que los diodos tenían ese mismo comportamiento. Claro. Todos. ¿Y sabe cuándo es? ¿Sabe cuándo ocurre? En el inicio, Sí, pero cuando usted le pone el capacitor de filtro, Sí, sin el la capacitor salida. no, esto Sin el aparece como... capacitor no. Sin el capacitor no tiene ese problema. Pero cuando le pone el capacitor, precisamente por eso, porque es que el capacitor necesita una onda así, hasta arriba y baja. Lógicamente, supera el IFSM con el capacitor. Sin el capacitor no tiene problema. ¿Sí? En la práctica número 2. Sí, señor. Sí, Estamos de acuerdo. porque una corriente de más o menos 20 pasó a 140. Sí, señor. Así es. Listo. Bien. Por eso es que yo insisto, o sea, esta asignatura es muy bonita en la práctica, allá. ¿Sí? Porque a veces uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué se me está quemando estos elementos? Pues, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿cierto? Pero si dice que este diodo es de 5 amperios,
¿sí? Y yo no le estoy comiendo, yo no estoy consumiendo sino 2, ¿sí? Debería soportar tranquilamente. Es precisamente por eso. Bien, listo. En tercer lugar, el diodo presenta una respuesta a una señal de impulso, llamémosla así. Entonces, ¿qué significa? Aquí vamos a hablar primero de lo que nosotros conocemos como el tiempo de recuperación inversa. Resulta que el diodo está conduciendo, está cerrado. Estamos aplicando una corriente, digamos, de 1 amperio. Está conduciendo una corriente de 1 amperio y se le aplica una conmutación forzada, llamémosle, le cambiamos la polaridad a la fuente. Al cambiarle la polaridad a la fuente, el diodo está conduciendo. El diodo, decíamos, él se activa por voltaje y se desactiva por corriente. Como hay una corriente de 1 amperio circulando a través del circuito, el diodo está cerrado. Pero si le cambiamos simultáneamente la polaridad a la fuente, él detecta que estaba circulando una corriente, ¿cierto? Si había una corriente circulando, él estaba cerrado, ¿cierto? Entonces, automáticamente invierte la polaridad. Al invertir la polaridad, hay una corriente que fluye en inversa, porque el diodo estaba cerrado, el interruptor está cerrado, ¿cierto? Mientras el dispositivo se da cuenta, aquí se le hizo un zoom fue para ver si eso es supremamente rápido, se hizo un zoom para que nos dé una diagonal acá, ¿sí? Mientras él se da cuenta que se aplicó una corriente en inversa, comienza a cerrarse, pero él tarda un tiempo en cerrarse. Vamos a decir, eso es como nosotros, ¿cierto? Que, que viene alguien a tratar de entrarse a la casa, tenemos la puerta abierta, desde aquí hasta acá es el tiempo mientras yo me entero de que alguien como que viene con ganas de entrar a la casa y yo llego a cerrar la puerta. Me dirijo hasta la puerta, pero no la he cerrado, ¿cierto? ¿Cierto? Me dirijo a la puerta, no la he cerrado, y aquí este es el tiempo mientras yo cierro la puerta. Entonces va a haber un intervalo de tiempo, que aunque es muy pequeño, pero está. ¿Cierto? Entonces, a este intervalo que va desde el momento en que la corriente pasa por cero, aquí, hasta cuando la corriente alcanza un máximo y se vuelve y se apaga el interruptor, se abre el interruptor, le llamamos tiempo de recuperación inversa. Este es el famoso tiempo de recuperación inversa, TRR. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Profe, lo que hablan del capacitor, no lo entendí. ¿No entendió lo del capacitor? No, señor. Listo, bien. Resulta, me voy a salir un momentico. De la presentación. Creo que por allá, aquí atrás, ya lo tratamos en algún momento. Ah, aquí no está. Pero bueno. Aquí podríamos decir, no, perdón. No fácil. Me voy mejor hacia adelante. Creo. La unidad número 3. Aquí.
Aquí. Entonces, tenemos una fuente, un rectificador de onda completa, el capacitor y la carga. Sabemos que en la salida del rectificador de onda completa vamos a tener una señal sinusoidal rectificada. Pero cuando se aplica el capacitor como filtro para tratar de alisar la forma de onda del voltaje, vamos a decir que en este intervalo de aquí, desde aquí donde se encuentra la señal hasta los 90 grados, el capacitor se carga. Mientras el capacitor se carga, él debe absorber toda la corriente. Este C debe absorber toda la corriente que luego va a entregar. Si demora, vamos a asumir que demore un periodo tiene 16 milisegundos, medio periodo tiene 8,3 milisegundos. Vamos a asumir que mientras se carga el capacitor solo es en un milisegundo. Si en un milisegundo se carga y demora 7,5 milisegundos descargándose, la energía que entrega durante 7,5 milisegundos, la energía que entrega, debe absorberla en un milisegundo. Recordemos que la energía es el trabajo realizado. ¿Sí? Y podemos decir que la energía es la potencia por tiempo. O al contrario, por definición, la potencia, ¿cierto? Es la variación en la transferencia de energía, la tasa de transferencia de energía con respecto al tiempo. Entonces, si demora poco tiempo cargándose y mucho tiempo descargándose, entonces esa energía que entrega debe recibirla, porque él no genera energía, ¿sí? La energía que entrega es la misma que recibe. Entonces, como entrega bastante energía durante un determinado tiempo, ¿sí? Y la recibe en un tiempo muy pequeño, una séptima parte, digamos, del tiempo, pues lógicamente la corriente tiene que hacerse una corriente impulsiva, acá, en este intervalo. Aquí es donde se hace la corriente impulsiva. 7 veces, 10 veces más de la corriente normal, de la corriente que está consumiendo la carga. ¿Sí me hago entender, Ronaldo? Sí, profe. Listo, exacto. Por eso es. Pero, profesor, eso solo pasa al inicio, debido a que luego el capacitor no se descarga completamente. No, siempre. O No, en sea, el capacitor es siempre. yo me refiero a las 7 veces, pero al inicio. Porque, No, sí, no, o sea, eso es cuando tiene motores, cuando tiene un motor. Eso es cuando tiene un motor. No, aquí en el filtro con capacitor es siempre. Aquí en el siempre, filtro con capacitor es siempre. Sí, sí. por eso, En pero este circuito, filtro con capacitor es siempre. no recuerda la gráfica anterior. O sea, las 7 o 10 veces es al inicio, porque recuerda que el capacitor cuando Listo, va voy para allá. al otro semiciclo no se descarga completamente. Sí, no, tranquilo, usted lo puede montar y ahí tiene la ayuda del ORCAP, ¿cierto? En la práctica 2 es muy bonito eso, ¿cierto? Ahí usted lo puede simular, ¿cierto? Y observe la corriente en el capacitor y verá que esta corriente es periódica. Esta corriente en el capacitor es periódica. Ahora, si nosotros me voy a devolver nuevamente ya allá a la diapositiva donde estábamos, ¿cierto? Al caso que nos compete hoy, es ligeramente diferente, solo que usted tocó ese tema, pero aplica. Aquí. Aquí en esta gráfica hablamos de la corriente de arranque de un motor. Esto es diferente. La corriente de arranque en los motores es unas 7 veces mayor que la corriente nominal, la corriente normal, esta. Si digamos aquí se consumen
3 amperios, en el arranque se pueden consumir unos 20 amperios. 20 amperios. Eso es. Y esta corriente, digámosle así, esta sería la corriente que teníamos ahí, la corriente del capacitor, esta. Así, muy parecido, se ve la corriente del capacitor, esta. Porque mire, que si observamos acá, no esta corriente no es el 50%, el ciclo útil. El ciclo útil de esta señal no es el 50%. Mire que hay como el 70% de periodo de no conducción, tiempo de no conducción, y como un 30% es solo de conducción. Lo podríamos determinar así. Pero allá en ese circuito en el que les acabé de mostrar, la corriente es permanente. Esa corriente es permanente. No es solamente en el arranque. Sí, ahí lo puede usted hacer con una carga pequeña y va a observar la forma de la corriente en el capacitor. Y se da cuenta que esa corriente es periódica. Siempre se repite. Y mañana me puede comentar. Si quiere, pues esta tarde, después, ahorita después de la clase, monte en el Orca y lo comprueba. ¿Sí? ¿Y esa corriente cómo la elimina uno? ¿O no se puede? Esos picos. Esos picos de corriente, para eso es que se utilizan los filtros de entrada, ¿cierto? Mire que ese filtro que utilizamos es el filtro de salida. El filtro de salida me está distorsionando la forma de onda de la corriente. Esa era la pregunta que estábamos haciendo en el previo, ¿cierto? ¿Por qué se deben instalar? El por qué, no para qué. ¿Por qué se deben instalar filtros a la entrada y filtros a la salida? Cuando usted le conecta el rectificador con carga resistiva, no tiene problema, le conecta un filtro, se me distorsiona la señal de la corriente en la entrada, entonces ahí es donde necesita aplicarle el filtro en la entrada, y así. Bien. Bueno. Bien. Continuamos. Decíamos que los diodos de potencia soportan voltajes elevados, voltajes del tipo de 800 voltios, 1000 voltios. Sin embargo, en aplicaciones industriales, en medianas y grandes industrias, los voltajes que se utilizan pueden ser superiores a los 1000 voltios, de 5000 voltios, 13000 voltios, y así por el estilo. Entonces, un diodo no es suficiente para rectificar una señal. Necesitamos aplicar una cascada de diodos. Teniendo en cuenta que los diodos, por más que hayan salido en la misma tanda, como decíamos anteriormente, no van a ser idénticos, van a tener respuestas diferentes, ¿sí? Y por eso cuando los están caracterizando, ellos hallan es un promedio del desempeño. Entonces, pero va a haber, si tenemos dos diodos, así como está en la gráfica, va a haber uno de mejor desempeño que el otro. Tenemos diodo 1 y diodo 2. El diodo 1 está representado por la línea roja. El diodo 2 está representado, no sé qué color ven ustedes allá. Yo veo verde, algunos verán amarillo. ¿Qué color ven ustedes allá en el otro? Diferente Como rojo. verde, sí. Sí, sí, verde, claro. Listo. Verde, Entonces, verde. el diodo 2 está representado por la línea verde, ¿cierto? Hay un diodo de mejor desempeño que otro. ¿Cuál de los dos presenta mejor desempeño? Yo diría que el rojo. Porque soporta ¿Por qué? más voltaje inverso. Soporta más voltaje con la misma corriente inversa.
soporta mayor voltaje con la misma corriente inversa. Mira, la corriente está acá, ¿cierto? Y soporta mayor voltaje inverso. Exacto. Entonces, el diodo 2, ¿el diodo qué? El diodo 1, el rojo. El diodo 1 es el diodo de mejor desempeño. Entonces dice, el diodo 1 de menor corriente inversa soporta el mayor voltaje inverso de 1. O sea que este es el diodo de mejor desempeño, ¿cierto? Pero vamos a suponer, obvio, mucho cuidado acá, que tenemos una fuente de 1600 voltios. De 1600 voltios. Y tenemos dos diodos de 800 voltios inversos, que soportan 800 voltios en inverso. Con esas características, ¿sí? Uno presenta soporta mayor voltaje inverso con la misma corriente. Entonces vamos a decir que el diodo 1 soporta 800 voltios con 10 miliamperios de corriente inversa y el diodo 2 soporta 800 voltios con 15 miliamperios de corriente inversa. Entonces, comenzamos, nosotros que somos buenos ingenieros, ¿sí?, y cacharreros, comenzamos a caracterizar estos dos elementos y le aplicamos 1000 voltios acá. 1000 voltios. Vamos a suponer que con 1000 voltios, aquí tenemos, bueno, 2 de 3, hablemos aquí de 900 para hablar de 2 tercios. 900 voltios, 900 voltios. Entonces, 2 de 3, entonces vamos a decir que aquí tenemos, ¿o sí? Sí, 1000 voltios, 1000 voltios. Con 1000 voltios, aquí tenemos 400 voltios en el diodo 2 y 600 voltios en el diodo 1. ¿Alguien me podría decir por qué pensamos que ese es el comportamiento? Profe, Si ¿podría tenemos, volver a sí, por repetir? favor, tomen nota, ¿cierto? Aquí tenemos el BD1, ambos soportan 800 voltios, pero la corriente de fuga del diodo 1 es 10 miliamperios y la corriente de fuga del diodo 2 son 15 miliamperios. Entonces, vamos a asumir que en el diodo 1 caen 600 voltios y en el diodo 2 caen 400 voltios. ¿Será eso correcto, no? Sí, Pero, ingeniero, sí o no, ¿y por qué? la corriente de fuga no debe ser la misma para ambos, Sí, porque señor. están en serie. Están en serie, sí, señor. Entonces solo pueden pasar 10 miliamperios. ¿Por qué? Porque uno permite dejar pasar 15, pero el otro solo permite dejar pasar 10. Entonces solo pasarán 10 Sí. en realidad. Listo. Y si aplicamos 1000 voltios aquí en la fuente, se ve la fuente, ¿cierto? La que estoy Sí, aquí en el puntero, sí, profe, pero habría ¿cierto? ese un voltaje Si en la aplicamos 1000 fuente. voltios inversos, negativos, mire, ¿cierto? Inverso, negativos. 1000 voltios menos más. La corriente iba a fluir de aquí para allá, así, en ese sentido. Así fluye la corriente, ¿cierto? En inversa. Entonces, primero, ¿qué corriente más o menos está circulando por esos diodos en este momento? Ninguna, profe, solo conducen de menos a más, de ánodo a cátodo. Y Muy el bien, sí. voltaje. Sí, señor. Listo. Casi estamos cerca, Ronaldo. Pero vamos a asumir que existe una corriente de fuga en inverso. ¿Cuál sería esa corriente de fuga? Vamos a hablar de valores aproximados. No tienen que ser tan reales, tan exactos, pero sí aproximados. Los 10 miliamperios, ¿no? ¿Cuánto? Los 10 10 miliamperios. miliamperios.
¿Quién me dice 10 miliamperios? La corriente de fuga Digo- tiene que ver con el empaquetado del diodo. Sí, sí, señor. Pues yo digo 10 mil amperios también porque uno deja pasar 15, pero el otro solo deja pasar 10. Entonces debe ser la Listo. menor. Ya ustedes tienen el circuito. Ustedes ya tienen el circuito. Yo voy a salir, voy a salirme para poder interactuar con ustedes, para saber quién no está hablando. Listo. Ustedes allá creo que alcanzan a ver la presentación, ¿cierto? ¿Ustedes tienen la presentación? Sí, Se observa, ¿cierto? sí. Listo, Jefferson. Ahora sí. Jefferson, me decía cuánta corriente está circulando en inverso. 10 mil amperios. 10 miliamperios de Jefferson. ¿Quién más? Luis Eduardo también me dice que 10 miliamperios. Listo. Ronaldo Sánchez decía que no hay No, corriente de fuga. sí hay, O sí hay. O sí hay. ¿Cuánto de pero Ronaldo? no, pero no sé por dónde pasa. La corriente siempre debe pasar de más a menos. Sí, pero hay una corriente en la inversa. Pero esa De- corriente es muy pequeña, Ronaldo, comparada con la que pasa de ánodo a cátodo. sí, exactamente. Estamos hablando de un dispositivo en alta impedancia. En alta impedancia. Entonces ya habíamos explicado ese concepto en la unidad 1. Sería 15 miliamperios. 15 miliamperios, dice Edison. Ahí manda la parada, es el que que deja pasar menos corriente, ¿no? ¿Cuántos? El de los 10 miliamperios, 10 miliamperios, dice Nicolás. Listo. ¿Alguien da más? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ubicarnos acá en esta gráfica. Con 800 voltios, este señor, el diodo 1, va a soportar ¿cuánto? 10 miliamperios. 10 Oh, miliamperios, sí, 10 miliamperios. Y con 800 voltios, el diodo 2 va a circular ¿cuánta corriente? a 15 como unos 15. miliamperios. 15 miliamperios. O sea que cuando circulan, ojo, a 10 miliamperios por el diodo 2, ¿qué voltaje podría tener? ¿De cuánto sería la corriente, profe? Ante el otro, ¿no? 10 miliamperios, ¿cómo? Cuando circulan 10 miliamperios ¿cierto? Por el diodo 2, ¿qué voltaje en inverso habría? Podría haber. Ya decíamos que con 800 voltios hay 15 miliamperios. Uno sería el complemento del otro, lo que le falta. Pues miremos a ver, pero ojo, con base en la gráfica, esta. Es con base en esta gráfica. ¿Sí? Entonces, si tenemos aquí 800, aquí con 600, perdón, esto con 10 miliamperios, ¿cierto? Pues podríamos decir, tratando de hacer una linealización, aunque no es correcto, pero es como para tratar de linealizar, ¿cierto? Diríamos que si con 15 miliamperios hay 800, pues con 10, ¿cierto? Serían 2/3 partes. Entonces habrían unos 540 voltios. Es como para hacernos una idea, ¿cierto? Que circulan.
Lo mismo vamos a decir ahorita. Ojo, si tenemos acá 1000 voltios y decíamos aquí circulan 600, perdón, aquí soportan, caen 600 y aquí caen 400, ¿sí? Entonces, es porque ya sabemos que en inverso no están circulando los 10 miliamperios. Si circularan 10 miliamperios, ¿cuánto habrían? Pues 800 voltios acá. ¿Sí me hago entender? No entendí, profe. No entendí. Si circularan 10 miliamperios por acá, tendríamos 800 voltios acá, en el diodo 1. ¿Cierto? Y si circularan 10 miliamperios acá, tendríamos 540 voltios. ¿Sí me hago entender ahora sí? Sí, ahora sí. Listo. Sí, sí, Exacto. Por eso era que decía, mire, que ya comienza a cobrar sentido de que como el diodo 1 es de mejor calidad que el diodo 2, sobre el diodo 1 va a caer mayor voltaje que en el diodo 2. Y solo tengo 1000 voltios. Ahora le voy a aplicar, ojo, 1200 voltios. Toca mirar si lo soporta el voltaje inverso pico, ambos diodos. ¿Cierto? Ya dijimos que sí, lo soporta, porque cada uno soporta 800 voltios. Cada uno soporta 800 voltios. Listo. Entonces, vamos de 1000, vamos a subir a 1200. Hicimos una relación 2 quintos, 3 quintos. ahí sería esto, 800 para el diodo 1 y 800 y 600. Entonces, vamos a decir que 2 quintos, la relación la hicimos 2 a 3, ¿cierto? 2 quintos, 3 quintos. Con 1200 voltios, haciendo la relación 2 quintos, 3 quintos, tenemos aquí 480 y aquí tendríamos 720. 720. Listo. Menos mal, eso, ¿cierto? Listo. Entonces diríamos que por acá no están circulando los 10 amperios, sino que los 10 mil amperios, sino que hasta ahora están circulando, digamos, que están circulando 8 amperios, 8 mil amperios, ¿cierto? Y vamos en 1200 voltios. Ahora vamos a subirle a 1400 voltios. Si subimos a 1400 voltios, aplicando la misma relación, 2 quintos, 3 quintos. Ese sería 840 840, sí. 840 y y aquí 560. tenemos 560, ¿cierto? Ojo, bien, entonces aquí sí es válida la observación. Entonces, cuando teníamos 1200, decíamos que circulaban por aquí 9 miliamperios, ¿cierto? Con 1200. Con 1300 voltios ya teníamos, digamos que los 10 miliamperios por acá. Aquí ya habían 800, ¿sí? Aquí hay 800 y aquí hay 500. Con 1400, aquí tenemos 840. ¿Y aquí tenemos cuánto? ¿720? 1080. En el día 1 caería en 1080 con 1800. 560 el de abajo. No, 560, no, 1400, vamos a 1400. Sí, 560 el de abajo. 560 el de abajo, ¿cierto? Pero ya tenemos una corriente de fuga que es superior a los 10 miliamperios. Vamos a decir que son 11 miliamperios. Vamos a asumir, ¿cierto? Que vamos en 11 miliamperios. Vamos en 11 miliamperios por acá. Pero resulta que, ojo, óigase bien, este señor, que es muy bueno, ¿cierto? ¿Solo soporta cuánto voltaje en inverso? ¿800?
800 y ya se le aplicó 840, entonces se dañó. Este señor se dañó porque se le aplicó 840, ¿cierto? Y al dañarse pues se cierra. Aquí se hace un corto. Y le cae el aquí, voltaje al otro. 1400 acá. ¿Qué pasa con ese señor? También se daña. Se daña. Entonces, este es un caso donde no es el malo el que daña al bueno, sino es el bueno el que se daña y destruye al malo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Es lo que toca hacer aquí el problema no es con el malo, aquí el problema es con el bueno. Es tan bueno que se daña él para favorecer al otro y al dañarse él, destruye al otro. Lo que hace, no lo favorece, sino lo destruye. ¿Sí? O sea, el bueno protege al malo. No, él trata de protegerlo, pero al contrario, él no se da cuenta de lo que hace, termina dañándolo, porque él se daña, ¿cierto? O sea, él trata, exacto, él protege porque él soporta más voltajes, ¿cierto? En un principio lo protege, pero cuando él ya no soporta más, cuando él se daña, ya, él se daña y daña al malo. Ya no puede proteger más, entonces se dañan los dos. Se dañan los dos. Bien. En ese sentido, cuando se tienen diferentes o una cascada de diodos para poder soportar un voltaje, se recomienda, ¿cierto?, que se aplique esta fórmula. El número de diodos que vamos a conectar en cascada debe ser mayor o igual a voltaje de la fuente, voltaje pico, sobre alfa por BRR o RWN, donde alfa es un factor de seguridad. Y este factor de seguridad depende básicamente de la confianza que usted tenga en los elementos. Más. ¿A qué me refiero? Que si usted es una persona que está trabajando en Estados Unidos, este alfa puede ser de 0.95 o 1. Que si usted es una persona que trabaja en Bogotá y compra los elementos en los almacenes reconocidos por los fabricantes, pues usted puede decir que el alfa vale 0,9. Pero si usted vive en Cúcuta y compra allí los elementos en la octava, debe asumir un factor de seguridad de 0,8. Sí, a veces causa curiosidad, causa risa, pero es en serio, ¿cierto? Yo digo que a eso Sí, es acá llega lo más malo. Eso es lo que le llaman en algunos casos el famoso Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que hace el Tratado de Libre Comercio. En Estados Unidos existen unas normas de calidad, unos criterios de calidad, ¿sí? Los elementos que no cumplen con ese criterio de calidad no tienen cabida en el mercado norteamericano. Y luego tienen que sacarlos, ¿cierto? Ustedes han ido, ya creo que ustedes han visitado las empresas, ¿no? Cerámica Italia, que es una de las empresas aquí cucuteñas. ¿Sí han ido a Cerámica Italia? No, señor. ¿No han ido? No. En octavo semestre no han ido, no conocen a Cerámica Italia internamente, ¿no? No, profe, acá no. No. Uy, ¿cómo hace falta una visita empresarial con máquinas? ¿Quién es el profesor de máquinas? De Estación de Sevilla. Sí. Ah, la estación de Sevilla, sí. ¿Quién es la profesora de máquinas? ¿Es Yesenia o profesor Armando? De máquina 1, Yesenia.
De Yesenia. máquina 2, Armando. Armando. Con el profesor Armando, de pronto, hablar, a ver, de pronto, es importante. Bueno. Sí, como que dijo que algo así, pero por lo del COVID no se podía. Ya, sí, claro. Bueno, entonces, vamos a ubicarnos en Cerámica Italia. Bueno, ustedes no la conocen internamente, pero sí saben que Cerámica Italia produce porcelanas o cerámicas. Vamos a decir que hay 3 tipos de cerámicas. La cerámica de primera calidad, la cerámica de segunda y la cerámica de tercera calidad. ¿Sí la han escuchado mencionar? Es como los tipos de pintura. Hay un tipo 1, tipo 2 y Sí, tipo 3. exactamente. Exacto. Sí, como el tipo de pintura, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Sí? Pero entonces, hablemos allá en la empresa de cerámica, en Cerámica Italia, esos tipos de cerámica. La cerámica esa, la tipo 1, ¿sí? La de primera calidad, que es la tipo exportación, esa que usted ve en los condominios de la gente pobre, esa gente que no, estrato 8, ¿cierto? Donde eso no tiene una sola imperfección. Y por ello cuesta, ¿cierto? Esa cerámica es más costosa. Hay una cerámica tipo 2, que tiene unos niveles de porosidad, ¿sí? Pero que son imperceptibles al ojo humano. Y que si no es una persona, un buen cateador que está revisando, pues pasa desapercibido. De pronto un poquito el color es un poco más pálido que el otro. ¿Sí? Y si usted no conoce cerámicas, pues ¿cuál es la diferencia? Si era más pálido o no, pues no lo percibe, ¿cierto? Esa es la cerámica tipo 2. ¿Sí? Y está la cerámica tipo 3, que es la cerámica que de pronto tiene algunas boquetes, como llamamos nosotros, ¿cierto? Que está partida, que salió defectuosa porque debía ser cuadrada y salió rectangular. Bueno, aunque esa forma rectangular, pues no se nota mucho, ¿cierto? Pero digamos que era de 40 por 40 y salió de 39 por 40. No es cuadrada, ¿cierto? Y no encaja en la compra de una cerámica, ¿cierto? Esa sería la cerámica tipo 3, o aquella cerámica que viene con algunos partidos en las puntas. Listo, esas son las cerámicas. Entonces, la cerámica tipo 1 cuesta, eso le llaman calidad. La cerámica tipo 2, pues también es un poquito más costosa, y la tipo 3 la venden, como dicen por ahí, con TLC, ¿sí? Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Entonces, lo que necesitan es recuperar la inversión. Entonces, así es con los dispositivos semiconductores. Entonces, allá en Estados Unidos, ¿sí? Los dispositivos que cumplen con los criterios de calidad se quedan en Estados Unidos. Los que no, entonces, ¿sí? Y el ripio es lo que mandan a los países con TLC. Y lógicamente, por eso es que, no sé si ustedes han escuchado, algunos compran, allá es por kilos, los semiconductores. Esos semiconductores no tienen garantía de nada. Precisamente, ¿no? Ahí le vendemos, ¿sí? No son 10.000, no, son 5 kilos de diodos, 5 kilos de transistores. Mira, a ver cómo los... ¿sí? Entonces, ellos los compran supremamente baratos, y aquí pues vienen y los traen, infortunadamente, esa es la realidad. ¿Sí? Acá no hay leyes. Entonces, ¿cómo? Acá no hay leyes que regulen eso, ¿no? No. Y el Tratado de Libre Comercio lo que le dio, por eso le llaman libre comercio. Pero el libre comercio es para que ellos saquen la porquería que tienen allá y nos la manden a nosotros. Porque para ellos recibir, ellos tienen, por eso les digo, control, criterios de calidad. Y los productos que no superan un margen de calidad, no entran. Entonces, ahí es donde yo siempre he dicho, el rico no negocia con el pobre si no le favorece al rico. Aunque siempre el rico le hace creer al pobre que lo está ayudando. Pero bueno, ese es otro tema. Era como para hacer énfasis en ese factor de calidad, factor de seguridad, ¿cierto? Entonces,
Normalmente, aquí en Cúcuta, vamos, y cuando ustedes compren entonces allá elementos, allá en Bogotá hay una empresa que vende elementos de electrónica de potencia, se llama Semiconis o Betacolor, ¿sí? O electrónica, ay, se me escapa el nombre en este momento, se queda, se me escapó ahorita el nombre allá, ¿sí? Donde venden elementos de electrónica de potencia, ¿sí? Y le venden a ustedes con el datachip, y con todo bien especificado, pero lógicamente son costosos. Usted vaya a comprar un IGBT en el mercado, usted lo compra digamos en 15.000 pesos, allá le cuesta 50. Entonces, y más de uno dice, no, pero yo qué voy a comprar allá, ¿no? Son criterios. Bueno, listo. Entonces, como decíamos que los diodos, ¿cierto? No son iguales, hay que buscar una forma para equilibrarlos. Y la forma de equilibrarlos es conectar en paralelo a cada diodo una resistencia, como se indica acá. Se conecta una resistencia en paralelo a cada diodo. Lógicamente, debe cumplir un requisito, ¿sí? o un criterio. El criterio es que la corriente que circula a través de la resistencia debe ser mucho mayor que la corriente de fuga del diodo. Entonces, si decimos que la corriente de fuga del diodo es de 10 miliamperios, ¿cuál sería la corriente que debe circular por la resistencia? 100 miliamperios. 100 miliamperios, ¿cierto? Si vamos a estabilizar el voltaje en 800 voltios, 100 miliamperios, ¿de qué valor debe ser la resistencia? ¿8K? ¿Cómo? 8K, ¿cierto? 8K por 100 miliamperios nos da 800 voltios. Listo. 8 kilómetros. Ese es, así más o menos, ese es el criterio. Entonces, vamos a decir que para determinar el valor de R, ¿sí? Se asume, primero, que el diodo 1 es un diodo ideal. O vamos a decir que el diodo 1 es el diodo de mejor calidad. Diodo 1 es de mejor calidad. Entonces, si el diodo 1 es de mejor calidad, la corriente que circula a través del diodo 1 es menor que la corriente que circula a través del diodo 2. Ya lo veíamos en la gráfica anterior, ¿no? Pero los otros diodos, todos los otros diodos aquí abajo, son iguales, son idénticos. Es lo que se asume. No es una realidad, es un criterio. ¿Sí? La corriente de los otros diodos es la misma. Entonces vamos a tener que, va a haber un delta ID, aquí, un delta ID que se viene a sumar acá a esta I1. Decimos que delta ID, ¿sí? Es la diferencia entre la corriente del diodo 2 y la corriente del diodo 1. I de 2 menos I de 1. Y a su vez debe ser la misma diferencia que existe entre la corriente 2 y la corriente 1. I1 menos I2. El voltaje de la fuente, ¿sí? Va a ser igual a la suma de todos los diodos. B de 1 más B de 2 más B de 3 más B de 5 más B de N. Luego el voltaje en la fuente va a ser igual a la suma del voltaje en el diodo 1 más N menos 1 veces el voltaje en el diodo 2, porque dijimos que estos diodos son idénticos. N menos 1 veces B de 2. El B de BS va a ser igual a B de 1 más N menos 1 veces I por R2. Sí, porque el B de 2 es el mismo I2 por R. I2 por R. I2 por R.
Luego el voltaje de la fuente va a ser igual a B de 1 más N menos 1 veces por I1 menos delta ID. Recuerda que I2 es I1 menos delta ID. I1 menos delta ID por R. Entonces, el voltaje de la fuente va a ser N veces B de 1, ¿sí? Porque es N menos 1 por I1 por R. Eso sería N menos 1 veces I de 1 más B de 1. Sería N veces B de 1. Menos N menos 1 veces delta ID por R. De acá despejamos R. Entonces vamos a decir que R en el límite sería igual a N veces B de 1 menos BS sobre delta ID por N menos 1. Entonces decimos que el valor de R para que cumpla con el criterio debe ser menor o igual a N menos 1 B de 1 menos BS sobre delta ID veces N menos 1. Para asumir una solución conservadora, se establece que delta ID sea igual a I de 2. Si delta ID es igual a I de 2, delta ID es igual a I de 2, entonces vamos a decir que por acá la corriente es 0, no hay corriente. Si no hay corriente es porque este diodo es ideal. Entonces, si se asume este diodo como un diodo ideal, ¿sí?, se obtiene una solución conservadora. Es lo que nos dice. Solución conservadora. No quiere decir que este diodo sea ideal, sino que es que se asume. Se asume para garantizar de que efectivamente el diseño está bien hecho. Listo. Y esa es la forma de obtener el valor de R. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, con un ejemplo, sí, el cálculo del resistor. Sí, En el taller podemos manejar un ejemplo. Listo. ¿Me acuerda? Sí, señor, y Listo. Bueno, continuamos. Hay otros diodos que tienen un carácter bidireccional. ¿Sí? Son los famosos DIAC. No sé si lo han escuchado mencionar. El DIAC se caracteriza porque conduce en ambos sentidos. Pero ellos trabajan, ¿sí?, de una forma, llamámosle, atípica, en el sentido en que trabajan con un voltaje, funcionan sobre un voltaje de bloqueo. Entonces vamos a tener un voltaje de bloqueo positivo y un voltaje de bloqueo negativo. Ambas son regiones, es como cuando en el diodo antes conducía un voltaje, ¿cierto?, de bloqueo inverso. Entonces ahora vamos a decir que es ese voltaje de bloqueo. Entonces, a ese voltaje de break over, cuando en el diodo supera, entre ánodo y cátodo, supera el voltaje de break over, de bloqueo, este conduce. Pero la conducción no hace que se cierre completamente el interruptor, sino que haya una caída de tensión en el diodo. Si el voltaje de bloqueo es de 34 voltios, vamos a decir, cuando él cierra, cuando él conduce, la caída de tensión disminuye al 50%. O sea, disminuye a 17 voltios el voltaje entre ánodo y ánodo, porque aquí tenemos, como son bidireccionales, eso es como el triac, hablamos de
MT1 y MT2, aquí vamos a hablar de ánodo 1 y ánodo 2, ambos son ánodos y ambos son cátodos. Entonces, entre ánodo y ánodo, se disminuye a 15 voltios. Lo mismo en el semiperiodo negativo. Cuando se supera el voltaje de bloqueo, se cierra el interruptor, pero al cerrarse no es que caiga aquí a 0,7 voltios, sino que disminuye a la mitad del voltaje de breakover. De 34, digamos, baja a 17. Estos diodos trabajan, sí, por ahí, en ese orden, de 30 a 40 voltios. Y se utilizan en los circuitos de disparo de los tiristores. Muy utilizados en los circuitos de disparo de los tiristores. Ingeniero, ese voltaje, ¿quién lo define? ¿El fabricante? El fabricante, sí. Entonces, usted, por ejemplo, usted conecta el diodo en serie con una resistencia, ¿cierto? La fuente, el diodo, la resistencia, o fuente, resistencia, diodo, ¿cierto? Lógicamente hay que colocarle una resistencia en serie para evitar el daño del día, ¿cierto? Entonces, cuando no conduce, si no conduce, pues todo el voltaje va a estar acá. Si hay menos de 30 voltios, todo el voltaje está acá, ¿cierto? En la resistencia no hay corriente, no hay voltaje. Cuando se supera el voltaje breakover, digamos los 34 voltios, hay 33 voltios, están acá. Llegan los 34, alcanza el breakover y él se cierra. Al cerrarse, entonces se disminuye la caída de tensión. De 34 baja a 17. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la fuente tiene 35 voltios, van a haber 18 voltios en la resistencia y 17 en el día. ¿Sí me hago entender? No, profe. ¿El breakover qué es? El voltaje de bloqueo, brick de rompimiento, brick de romper. ¿El voltaje umbral? Umbral, ¿O algo así? sí señor. Sí, umbral. Bien. Entonces, cuando se supera ese voltaje, él se cierra. Pero entonces, el cerrarse no es que vaya a 0 voltios, sino que cae a la mitad. A la mitad del BBO, del breakover. Y ese es el voltaje que cae ahí en él. Tenemos otro diodo que trabaja muy parecido al DIAC y se conoce como CDAC. La diferencia entre el DIAC y el CDAC es el voltaje de alimentación, o el voltaje de bloqueo. El voltaje de bloqueo para el CDAC es un voltaje superior a 100 voltios, que varía, digamos, entre 100 y 300 voltios. Mientras que en el DIAC, el voltaje de bloqueo o de rompimiento, el voltaje umbral, es de 30 a 40 voltios. El fabricante establece el valor. Algunos días que he trabajado trabajan con 34 voltios. Y así. Profesor, ¿cuál sería la aplicación específica del CDAP? Yo sé que es como una forma especial de DIAP, pero ¿cuál sería la aplicación en sí? Porque el voltaje que maneja es alto. Sí, por eso le digo, que se utilizan los circuitos de disparo para los tiristores, para los SCR y los TRIA. Más adelante vamos a ver cómo se activan. ¿Listo? Bueno. Bien. Continuamos con el SCR. Y, profe, Ya tenemos, ¿no? el voltaje umbral del DIAC y el CDAC y el CIRAC es en cualquiera de los dos lados. Sí, porque son dos diodos. Son bidireccionales, sí señor. Usted le aplica una fuente positiva, una fuente negativa y funciona igual. Entonces, son muy utilizados, por eso les decía, en los circuitos de control para los tiristores, sobre todo para el TRIA que es bidireccional.
y el tría que necesita una corriente diferente de compuerta para el pulso positivo y el pulso negativo, le obliga a activarse en ese ángulo. Bien. Sí, pues. No, y entonces, ¿para qué sirve el día? Si es como un diodo, pero con voltaje umbral muchísimo más alto. Por eso les decía que él se utiliza para los circuitos de control. Más adelante los vamos a ver en la aplicación de los circuitos de disparo de los tiristores. Bien. Continuamos con el rectificador controlado de silicio o SCR. El SCR es un dispositivo de 4 capas. Así como el diodo es un dispositivo de 2 capas, entonces todos los tiristores presentan 4 capas. Entonces, y el SCR es uno de ellos. ¿Sí? Tiene capa P, capa N, capa P y capa N. Entonces, 4 capas. ¿Sí? Si tiene 4 capas, van a haber 3 uniones. La primera unión PN-J1, Junction 1. La unión 2, entre N y P, Junction 2. Y la unión 3, entre la unión P y la unión N. Ahí tenemos las 4 capas y 3 uniones. El ánodo, ¿sí? Como es un diodo, como es un diodo controlado, pues va a tener ánodo y cátodo. Pero como es un tiristor, un dispositivo controlado, necesita un pin de activación, la compuerta, decíamos. Okay. Ánodo, cátodo y compuerta. El ánodo está pegado a la unión P superior. El cátodo está ligado a la unión N superior, inferior. Y la compuerta, ¿sí?, está ligada al cátodo. El símbolo del SCR es un diodo, pero con un pin de habilitación. ¿Sí? Aquí tenemos ánodo, cátodo y compuerta. Decíamos que el funcionamiento es similar al diodo, solo que es controlado. En inverso, no conduce. En directo tampoco. está listo para conducir. En directo está listo para conducir. ¿Qué le hace falta? Que la compuerta le dé la orden de conducir. Que la compuerta sea quien le da la orden de conducir. ¿El se activa es por un impulso o por un pulso? Impulso. Impulso, ¿sí? Hablemos de impulso, que es una corriente muy pequeña, una duración muy pequeña. Estamos hablando de los microsegundos. Y cuando hablamos de pulso, es porque necesitamos, digamos, ya milisegundos para poderlo activar. Listo. Entonces, este señor con un impulso se activa y una vez está activado, ya el problema es apagarlo. Para poderlo apagar hay que disminuirle la corriente que circula a través de ánodo cátodo. Bueno. Sí, veamos las características nominales de los SCRs. y también puede conducir sin la corriente de compuerta, pero tiene que ser, es muy alta la corriente de umbral para que pueda conducir de más a menos. Ahorita miramos de esto. Precisamente aquí en ese campo es que hablamos de esa cuestión, ¿cierto?
Eh, en el datasheet ustedes encuentran algunos términos, por ejemplo, de IDT, IT, RMS, IT promedio, PGM, PG promedio, BGRM, BDRM, o BD, BRRM, o BRBD, BTM, y así. Vamos a comenzar, ya que Ronaldo toca este caso, este de BDT. Nos dice, el de BDT es un valor de la variación temporal de voltaje que produce una conducción indeseada, sin necesidad de pulso de corriente en la compuerta. Si se aplica una variación, un impulso de voltaje, ese si el DVDT supera el DVDT del datasheet, él puede conducir. Y esa conducción es una conducción indeseada. Ya más adelante explicamos por qué ocurre esa conducción. Aquí solamente vamos a hablar de esos fenómenos. También tenemos un DIDT. El DIDT es una condición que genera puntos calientes y puede destruir el SCR. Entonces, el DIDT es la máxima variación temporal de la corriente que no destruye el SCR. Mire que en el anterior, el de BDT, si se supera el de BDT, lo peor que puede ocurrir es que él conduzca. Él conduce, sencillamente, no pasa nada, solamente pues se activa. Si usted es un motor, prende el motor. Se prende el motor. Pero dice, pero ¿por qué se prendió si yo no le había dado el pulso? Porque se superó el de BDT. Se prendió la máquina. Ingeniero, ¿este DVT es en qué terminales? ¿En el ánodo cátodo? Ánodo cátodo, sí señor. Y lo mismo, el de IDT es en el ánodo cátodo, pero cuando está conduciendo, cuando ya está cerrado, ¿cierto? Entonces, este de IDT puede destruir el SCR. Entonces, más adelante también vamos a hablar de los circuitos de protección, o circuitos Snubber. Protección contra DVDTs y protección contra DIDT. El DVDT me genera una conducción indeseada. Pues, como es indeseada, pues no, lógicamente, no es recomendable que el dispositivo, que un motor se prenda cuando no lo estoy activando. El DIDT me puede destruir el SCR, lástima los 15.000 pesitos, entonces hay que protegerlo. IT, tenemos RMS y promedio. IT es la corriente máxima que puede soportar el tiristor. Entonces, el valor eficaz, ¿cierto? RMS. Y el valor promedio. Es importante tener en cuenta estos valores, lo que es corriente máxima, corriente eficaz y corriente promedio, ¿cierto? Porque no siempre la señal que estamos aplicando es una señal, una sinusoide rectificada, llamémosla así. No, puede ser una corriente impulsiva, ¿sí? Pero que el valor promedio me da 3 amperios, pero resulta que una corriente pico que estamos aplicando es de 20 amperios. Pues puede destruir el dispositivo. PGM. Esta es la potencia instantánea máxima entre cátodo y compuerta. Entonces ya este es en la unión, en el disparo, en el circuito de control. Hay una potencia máxima que debemos tener en cuenta. Más tarde también la vamos a tratar. Hoy no creo, la próxima clase. PG. Promedio.
potencia promedio en un ciclo máxima disipada entre la compuerta y el cátodo, lo mismo. Pero ahora esta es máxima, esta es instantánea y esta es promedio. BGRM. Entre la unión cátodo-compuerta hay un diodo de muy mala calidad. En directo, el voltaje del diodo es de 0,7 voltios, 0,8 voltios. ¿Sí? En inverso, el voltaje del diodo, de un diodo de pequeña señal, podríamos decir, está entre 40, 50, 100 voltios. Decimos que este diodo en la unión compuerta cátodo es de mala calidad porque el voltaje inverso que soporta es pequeño. Estamos hablando de máximo 8 voltios. Entonces, ese es, de todas formas, es una especificación del fabricante, que uno lo lee. 8 voltios es un valor típico, pero entonces hay que leer las recomendaciones del fabricante. BDRM. Voltaje directo repetitivo máximo. O B forward de breakdown. Recordemos, ¿cierto?, que este SCR no conduce cuando se alimenta en directo. Necesita la activación, el pulso de compuerta. Entonces, por eso hablamos de un voltaje directo repetitivo máximo o un B forward de breakdown. ¿Sí? El de rompimiento, ¿cierto? Si se supera, aquí como el BRRM, que estábamos hablando en el diodo, ¿cierto? Voltaje inverso repetitivo máximo. Es lo mismo. Entonces, es el voltaje máximo permitido. Que si se supera, digamos, en el caso del BDRM, si se llega a superar el del forward, pues él conduce. No pasa nada, porque lo que hace es que se cierra y conduce una corriente en directo y no tiene problema. El problema es si se supera el voltaje RRM, porque al superarse el RRM en inversa, se cierra el dispositivo. Y al cerrarse, pues conduce en inversa. Al conducir en inversa, se daña el dispositivo, igual que el diodo. BTM. Es la caída máxima de voltaje entre ánodo y cátodo. IGT. Corriente de compuerta requerida para conducir. Ya lo hablamos en la práctica de laboratorio. IGT. Corriente mínima que hace que el interruptor cierre. BGT. Lástima que en el software que utilizamos no asumía todos como un diodo y no se observaba este cambio. El BGT es un voltaje DC que aparece en la compuerta cuando se le aplica IGT. Decíamos, BG, el voltaje de compuerta, antes de llegar de completar IGT, es 600 milivoltios. Tan pronto se le aplica IGT, se salta de 600 a 750, 800 milivoltios. Hay un salto en este BGT. Al aplicar ese salto de BGT, pues va a disminuir la corriente IG. TGT. Tiempo de encendido. Nos dice que se mide desde el inicio del pulso hasta que el voltaje ánodo-cátodo es igual a beta M, o mientras el tiristor se cierra. TQ, tiempo de apagado. Ya el de BDT ya lo hablamos. Hablamos del modelamiento del SCR. Y profe, El que SCR, ¿sí?
Solo preguntando qué era la A. Sí, sí. ¿Qué era qué? Queda el alfa. No le entendí, perdón, Donaldo. ¿Qué era? Ah, no, profe, solo preguntando qué era. No, y en la diapositiva siguiente. Ah, en la... Listo, ya, gracias. Bueno, entonces, hablamos del modelamiento del SCR. Decíamos que el SCR es un dispositivo de 4 capas. Aquí tenemos PNPN. Y 3 uniones, J1, J2, J3. El SCR se puede, digamos, representar, mas no quiere decir que eso sea así. Se puede representar como 2 transistores unidos, el colector con la base, por base colector. 2 transistores complementarios, NPN y PNP, como se observa acá. Entonces, recordando la ley, la ecuación de Evers-Moll, nos dice que la corriente de colector es igual a un alfa IE más una corriente inversa de colector base. Dice que IC1 va a ser igual a un alfa 1 que multiplica a IE. ¿Pero qué es IE1? Pues IE1 sería IA más ICB0 del transistor 1. ¿Sí? Es corriente inversa de la unión colector base del transistor 1. Y la IC2 dice que es igual a un alfa 2 que multiplica a IE2. ¿Pero qué es IE2? IE2 es IK más ICB02 del transistor 2. Bueno, de aquí nosotros podemos observar que la corriente de ánodo, esta IA, es igual a IC1 más IC2. Y ánodo es igual a IC1 más IC2. Porque está IC2. Y ánodo es igual a IC1 más IC2. Luego, la corriente de ánodo IA es igual a alfa 1 por IA más alfa 2 por IK más ICB0 del transistor 1 más ICB0 del transistor 2. Es importante recordar que en la ecuación de Evers-Moll, alfa es un parámetro variable. Alfa varía entre 0 y 1. Cuando está en conducción, alfa es 1, y cuando está en bloqueo es 0, y cuando está en el parámetro de amplificación, varía entre 0 y 1. Listo. También vamos a decir que la suma de la corriente ánodo, que es IC1 más IC2, más la corriente de compuerta, IG, va a ser igual a la corriente de cátodo. Si se sustituyen estas dos ecuaciones anteriores, vamos a encontrar que la corriente de ánodo es igual a alfa 2 IG más ICB01 más ICB02 sobre 1 menos alfa 1 más alfa 2. Decíamos que alfa, ese parámetro alfa, es variable, es la ganancia en corriente, y va desde 0 hasta 1. Cuando no hay corriente, la ganancia, esa alfa es 0. Cuando se aplica un pulso de corriente en la compuerta, alfa comienza a variar. Entonces decimos que de 0 pasa a 0.1. Entonces, alfa 2 y G, sobre 1 menos 0.1 más 0.1 sería 0.2. Y va creciendo. Eso se genera un proceso de retroalimentación positiva. Entonces, en el primer proceso,
alfa 1, alfa vale 0.1, digamos, después vale 0.2, 0.4, después 0.5. Cuando alfa vale 0.5, pues vamos a decir que 0.5 más 0.5, 1. 1 menos 1, 0. Ah, pues ¿qué es lo que significa? Que la corriente de ánodo se hace infinita. Cuando la corriente de ánodo se hace infinita, lo que nos dice es que el interruptor está cerrado, se cierra el interruptor. Ese es el principio de activación del SCR por un proceso de retroalimentación positiva. Bien, el SCR, como dijimos que se puede representar por dos transistores unidos por base y colector, ahí los tenemos. Q1, transistor PNP, Q2, transistor NPN. La compuerta está ligada al cátodo. Nosotros sabemos que entre la unión de cada transistor va a haber una capacitancia de unión. Entonces vamos a tener CJ1, la unión o la capacitancia de la unión 1, que es la unión entre el ánodo y la base del transistor 1. CJ2 va a ser la capacitancia de la unión, ¿sí? Base, llamémoslo así, base, que es entre las bases de los dos transistores. Y CJ3 es la capacitancia en la unión compuerta cátodo. Como decíamos anteriormente, si nosotros aplicamos una corriente alterna entre ánodo y cátodo, una señal alterna, y comenzamos a incrementar la frecuencia, si está en baja frecuencia, esta capacitancia es un circuito abierto, no conduce. A medida que vamos subiendo la frecuencia, la capacitancia presenta una impedancia y circula una pequeña corriente a través de la capacitancia unión. Lo mismo a través de la capacitancia CJ2 y así sucesivamente. Entonces, como la unión 1, ánodo base, llamémoslo así, está en directa, pues entonces esta conduce hasta acá. La unión 3, compuerta cátodo, está en directo, conduce. Pero la unión 2 está en inversa. Esta unión no conduce, ¿cierto? Aquí es donde entra a jugar un papel importante la capacitancia de unión. Entonces, a medida que se va incrementando, permítanme un momentico, jóvenes. Permítanme un momentico, jóvenes, ya es que me necesita aquí afuera, ya regreso. Ya vengo. Listo, profe, tranquilo. Jimmy. Cuando un rayo cae, carboniza a la gente. O sea que la vuelve negra. Mi hermano me llama Karen. Él se llama Fabián.
Qué pena era la hija que no. Ya, bueno, vuelvo. Ah, ni más falta, ingeniero. Listo. Sí, señor. Entonces, decíamos, si se incrementa la frecuencia, va a comenzar a circular una corriente a través de la unión 2. ¿Sí? Si seguimos incrementando la frecuencia, la impedancia de la unión 2, de la capacitancia de la unión, sigue disminuyendo. Al ir disminuyendo la capacitancia, la impedancia de la capacitancia, el capacitor, va incrementando la corriente. Si la corriente alcanza a ser comparable con la corriente de compuerta de IGT, luego va a activar el tiristor sin necesidad de aplicarle un pulso en la compuerta. Entonces nosotros tenemos aquí que la corriente en la unión 2 va a ser igual, ¿cierto? Por concepto de derivada de productos, BJ2 derivada de CJ2 con respecto a T, más CJ2 por la derivada de BJ2 con respecto a T. Teniendo en cuenta que CJ2 es constante y el voltaje es variable, entonces vamos a decir que el voltaje en la unión J2 es aproximadamente igual al voltaje ánodo cátodo, que es igual a CJ2 por dBJ2 de T. Entonces, eso era lo que decía Ronaldo, ¿cierto? Que puede activarse el dispositivo sin que haya pulso de compuerta, sí, por un dB/t. Y eso es lo que precisamente hay que tratar de evitar. Pero eso lo veremos entonces después, cuando hablemos de en los circuitos Snubber o los circuitos de protección, tanto de voltaje como de corriente. Bueno, jóvenes, eso era todo por hoy. Ya, mañana les entregaré la nota de los previos, ¿sí? Ya estoy terminando, todavía no los he terminado todos, pero le cuento que Muy buenas notas. no, me estoy asombrado. Hay unas notas muy bajitas. Yo esperaba notas más altas, ¿sí? Entonces, esperemos que los que faltan saquen la cara, pero que no, o sea, yo estoy viendo notas muy bajitas. Notas de 1.8, 1.5, no, ¿qué pasó? Digo yo. Ah, ¿Cierto? pero Sí. profe, Bueno, pero mañana entonces mejor hablamos. Mañana hablamos, tenemos en la hora del taller, socializamos la solución del previo, todo para que quede claro cómo era que se resolvía. ¿Sí? Ingeniero, ¿usted sube la nota o la da por ¿Cómo? el... Sube la Mañana las nota o doy antes de estudiar. Mañana las doy. Mañana se las doy en el la da en taller, la clase? la hora del taller. Sí, Listo, ingeniero. listo. Bueno, jóvenes, entonces los dejo porque también tengo ahorita clase de 4 a 6 para descansar 10 minutos. Bueno, Listo, ingeniero. Hasta luego. sí, señor. Hasta luego, ingeniero. hasta luego. Sí, sí, señor. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Éxitos.